Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis González Moya y bueno, mi papel en la ópera de Navidad El Rey Nació pues ha sido precisamente el escribir esa música, el escribir el guión y todo por iniciativa de un muy buen amigo mío que me pidió que compusiera una ópera de Navidad, el maestro Allen Vladimir Gómez. Bueno, para mí ha sido un placer trabajar este año con este elenco maravilloso de solistas, pero no solo ellos, sino que también la Orquesta Juvenil de Guadalajara, y los miembros del coro, que ha sido un coro que se formó específicamente para este proyecto, pero que han puesto una dedicación, una tenacidad, una perseverancia maravillosa y que realmente han logrado un resultado mucho más allá de lo que se pudiera esperar, porque no son personas que se dedican al 100% a esto, no son profesionales del canto, sin embargo se han comportado como tales y han logrado resultados maravillosos que ustedes podrán apreciar en esta presentación. Soy Juan Pablo Aguilar, barítono, interpreto el rol de José. José Luis tomó en cuenta en la participación de José una realidad de cómo vemos a José en la Biblia. Es alguien que estuvo presente pero al mismo tiempo no. En la ópera José es alguien que canta un aria, al principio canta y canta al final, pero el resto del tiempo sigue estando presente en la ópera, aunque casi no cante. Soy Mónica Pérez Contreras, interpreto a Elizabeth, la prima de la Virgen María. Eh, Me gustó mucho cómo se ensambló el grupo, me gustó mucho la convivencia que hubo. Fue una experiencia pues que me gustó, que no se sentía así como individualismos, que a veces es tristemente común, pero se sintió como que toda la gente cooperando con un mismo fin. Pienso que es la música hermosa, las voces, se ensambló un grupo muy bonito también, pero sobre todo se trata de ir con el corazón abierto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Lavín. En la ópera del Rey Nació, yo hago el papel del papá de Barrabás, o sea, soy el malo de la película. Em, Fue una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados muchos los que nos dedicamos a la música. Em, los ensayos ahora sí que fueron diferentes. ¿Por qué? Porque al estar ensayando estuvimos conviviendo con gente nueva para mí, conocí a muchísima gente que ahora no le digo gente, sino son mis amigos y los considero de verdad unos grandes amigos. Lo que se intenta transmitir es que de alguna manera tenemos que crecer, tenemos que enriquecernos, aprender de lo que sucedió en el pasado, que Jesús dio todo por nosotros, cambió todo lo que él tenía, lo dio para que nosotros pudiéramos seguir adelante, que aprendiéramos, que nos salváramos. Ojalá los que vieron esta obra y si se puede ver en otra ocasión, la vuelvan a ver, y los que no la han visto, véanla. Van a aprender mucho de ella. Yo soy Cristi González y yo interpreté el papel de la pastora de la ópera.
los ensayos para mí fueron emocionantes, porque es como ir viendo el proceso desde no saberte una canción hasta qué es lo que vas a tener que hacer, dónde te vas a tener que parar, y como ir viendo cómo se van ensamblando todas las partes, el coro, la orquesta. El mensaje que a mí me toca transmitir en la ópera es el adorar, el momento en que la pastorcita y todos los pastores llegan al encuentro con Jesús. Soy la que les digo, hey, vengan todos a ver, el rey está aquí y es momento de adorar. Entonces, a mí me gustaría invitarte a que no solamente en Navidad recuerdes quién es Él, sino en todo momento recordar quién es Jesús y qué vino a hacer y adorarlo. Mi nombre es Adriana Espinosa, mi seña es Adi. Yo representé el papel de un ángel, pero lo más importante fue interpretar en lengua de señas algunas canciones. Lo que yo sentí en esa presentación fue como algo muy dentro de mí, muy bonito, fue muy express, muy rápido, pero creo que sí les gustó, sí pude expresar a las otras personas lo que yo sentía. Lo disfruté muchísimo y claro, sí me gustó bastante. Bueno, lo que yo puedo decir sobre la lengua de señas es que esa obra de Jesús, que puede decir como compartir todo ese amor que Él quería darnos, en el corazón que nosotros también quisimos darle a Él, es para todos, incluyendo a las personas sordas o con discapacidad. Pues yo solamente espero que esta obra cumpla sus dos cometidos. Uno es artístico, desde luego, que el público pueda deleitarse en esta obra. Pero el otro cometido también es pues que el mensaje pueda tocar tu vida, pueda tocar tu corazón. Y les digo yo que en la parte final de la ópera esta se vuelve atemporal, de estar todo jugándose en determinado tiempo, en la época obviamente del nacimiento de Jesucristo. El mensaje se convierte en un mensaje que no tiene límite en el tiempo y que viene a ser un mensaje que puede transformar y tocar la vida de cualquier persona que se decida a aceptarlo. Entonces pues yo solamente les digo, espero que lo disfruten y espero que lo reciban.